Jóvenes, buen día. El segundo ejercicio del práctico dice 5 gramos de un gas desconocido. Por eso acabo de colocar masa, 5 gramos de un gas desconocido. Ocupa un volumen de 1,5 litros. Entonces, volumen 1,5 litros. Cuando se encuentra a 22 grados centígrados, temperatura, ¿no? Sabemos que la temperatura tiene que estar en Kelvin, entonces le vamos a sumar 22 más 273 serían 295, ¿no? Muy bien. Y luego dice, y 1,2 atmósferas. Eso entonces, ese 1,2 sería presión. Calcular el peso molecular de dicho gas. Entonces me está pidiendo calcular el peso molecular de dicho gas. Verificamos nuestra fórmula y nuestra fórmula dice: la presión se debe de multiplicar por el volumen e igualar a la multiplicación del número de moles por la constante y la temperatura. Entonces, acá ninguno de estas variables es peso molecular. ¿Y de dónde entonces vamos a conseguir el peso molecular? El número de moles tiene una fórmula aparte que dice: se debe de dividir la masa entre el peso molecular. Dentro de nuestros datos nosotros tenemos masa, ¿no es cierto? Pero no tenemos número de moles, como tampoco el peso molecular, que es lo que nos está pidiendo en el problema. Entonces, aquí hay dos incógnitas. Entonces, para poder encontrar el peso molecular, nosotros tenemos que conseguir primero el número de moles. ¿Por qué? Porque tenemos la masa en nuestros datos principales. Entonces, para conseguir el número de moles, utilizamos la fórmula general. Entonces, tenemos que conseguir el número de moles. Despejamos de la fórmula general y nos va a quedar que la presión se debe multiplicar por el volumen y dividir entre la constante y la temperatura. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestros datos. Tenemos una presión que es igual a 1,2 atmósferas. Tenemos un volumen de 1,5 litros. Todo eso lo dividimos entre la constante. Si nuestra presión está en atmósferas, nuestra constante tiene que estar en atmósferas también. Entonces vamos a utilizar el 0,082 atmósferas por litro dividido entre mol por kilogramo. Entonces colocamos acá 0,082 atmósferas por litro dividido entre mol por grado Kelvin. Muy bien. Todo esto lo debemos de multiplicar por la temperatura. Nuestra temperatura es 295 grados Kelvin, entonces colocamos 295 grados Kelvin. Haciendo la multiplicación y la división de esto nos tiene que dar el número de moles. Entonces, si hacemos la multiplicación y la división, me queda 0,074 mol. Las atmósferas han sido eliminadas, los litros también y los grados Kelvin. Entonces nos queda la unidad mol solamente, el número de moles. Una vez tengamos el número de moles, pues nosotros podemos encontrar el peso molecular despejando de esta fórmula. La cantidad de masa en gramos dividida entre el peso molecular, despejando me queda peso molecular, masa en gramos, dividido entre el número de moles. Y solamente tenemos que reemplazar nuestros datos y colocamos que la cantidad en masa en gramos es 5. Entonces, pues yo coloco el 5 gramos y lo divido entre el número de moles que acabo de sacar, que es 0,074 moles. Entonces la división es, el peso molecular es 5 dividido entre 0,074 y me sale,
67,56. 67,56 gramos mol. Entonces con eso he encontrado el peso molecular.